Una vez más aquí estamos con un jueves de la Asociación Española de Educación Ambiental. Os damos la bienvenida a una nueva sesión de educación ambiental, esta vez con una socia nuestra que está en Italia, Celia López Cañizares, que es socia de la Asociación Española de Educación Ambiental, bióloga y que actualmente se encuentra, como decimos, en el norte de Italia trabajando en la Red Europea de Información sobre Especies Introducidas. Y precisamente ese es el tema del que nos va a hablar hoy. Bienvenidos, bienvenida Celia y adelante cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Ruth, por la presentación y a ti y a los compañeros de la Asociación Española de Educación Ambiental por esta iniciativa. Y bueno, sin perder el contacto con todo lo que está ocurriendo y lo que estábamos comentando un poco antes de comenzar, tengo que reconocer que soy una de esas personas que está disfrutando con el teletrabajo y estoy disfrutando también de pasar más tiempo en casa porque me ha permitido pues reconectar, ¿no? con iniciativas y proyectos como este con los que valoro mucho, y entonces para mí ha sido también una forma de volver a conectar con la asociación y con otras iniciativas, y esta charla es de hecho un buen ejemplo de eso. Y bueno, cuando preparaba la charla también me estaba preguntando un poco hasta qué punto esta charla, este tema que traemos hoy, que solo por el título parece que cogía una dirección un poco más diferente, un poco más específica que las charlas anteriores, ¿no? Que tenían una visión como más amplia, más global, más ciudadana. Iba a ser realmente diferente. Y al final, bueno, conforme preparaba la charla, mi conclusión es que no lo es tanto, porque al final, desde la primera charla de Federico sobre ecología y pandemias hasta la última de Katia, realmente en todas hemos mencionado la necesidad de un cambio, ¿no? En nuestro estilo de vida, en nuestra relación con la naturaleza y con las demás especies. La palabra zoonosis ha salido en varias ocasiones, y lo que significa esta palabra y qué responsabilidad tenemos nosotros sobre esa, pues tiene mucho que ver también con esta charla hoy. Reconozco también que durante todas estas semanas y meses, que bueno, en mi caso lo he vivido aquí en Italia, pero también muy pendiente de lo que está pasando en España, y ha sido muy, muy paralelo, no he podido personalmente evitar el comparar las fases que estamos atravesando con este virus, con la pandemia, con las fases también de gestión de las especies invasoras. Y me explico. De la misma manera que con el virus hemos aprendido que lo más importante es la prevención, lavándonos las manos, con mascarillas, con un comportamiento social, con una educación al final adecuada, y esperemos que también en un futuro con una vacuna. De la misma manera que prevenimos la entrada de ese virus o el contagio, las especies invasoras también requieren de una prevención como el máximo nivel de protección en este problema ambiental. De la misma manera que con el virus hemos aprendido que la detección temprana es muy importante también, es decir, una vez que el virus ya ha llegado, estar alerta, estar muy atentos a cualquier síntoma, cualquier cosa, para enseguida llamar a emergencias y avisar antes de que se convierta en un problema mayor. También lo es la detección temprana en la gestión de las especies invasoras, es decir, en cuanto hay una nueva introducción que resulta rara, que no conocemos, a avisar a las autoridades competentes. De la misma manera que el virus está requiriendo de una monitorización de las cifras, de en qué ciudades, en qué países, en qué números se está expandiendo y a qué velocidad, también es así como se monitorizan las especies invasoras, conociendo dónde están, a qué velocidad se reproducen, en qué zonas. Y finalmente el control y la erradicación, en este caso que con el virus sería encontrar un buen tratamiento para recuperarnos, o en el caso de que no se encuentre un tratamiento o vacuna definitivo, el control, que sería aprender a convivir con él y controlarlo de alguna forma y adaptarnos a él. Ocurre lo mismo con las especies invasoras, es decir, tenemos que, en el mejor de los casos, encontraremos un método de erradicación, pero en la mayoría de los casos, que esto en muchas ocasiones no es posible porque es costoso, porque ambientalmente no es posible, pero al final encontramos métodos para controlarlas y aprender a convivir con ellas de manera que su impacto ambiental sea el menor posible. Entonces, bueno, sin pretender comparar, por supuesto, en ningún momento ni la tristeza ni la gravedad de un asunto con el otro, porque no tiene nada que ver, pero pienso que lo que hemos aprendido en las fases de gestión del virus podemos llevárnoslo un poquito a entender cómo son las fases de gestión de especies invasoras y lo que estamos aprendiendo con lo que estamos viviendo a nivel social ahora.
puede ayudarnos también a entender mejor cómo debemos relacionarnos con las especies que introducimos y gestionar entre todos un poquito mejor este problema. Y bueno, me gustaría compartir algunos ejemplos de mi experiencia personal en cada una de estas fases. Y sobre todo hacer hincapié en que en todas las fases la implicación ciudadana es esencial, y la implicación ciudadana entendida desde la educación ambiental. Va a ser sobre todo la educación ambiental la que nos permita cambiar un poco ese chip e integrar hábitos y comportamientos y estar un poco más alerta a todas esas señales y detalles que vemos en nuestra sociedad y que nos van a ayudar a contribuir a la gestión de las especies introducidas. Y bueno, en el caso de la prevención, que es la fase más importante, la prevención de la introducción de especies nuevas y donde la educación ambiental juega un papel muy, muy importante. Hay un ejemplo en el que participé y que personalmente me gusta mucho, que fue una experiencia con la Asociación de Naturalistas del Sureste en Murcia. Creo que fue en el marco de un proyecto LIFE y fue una actividad realmente muy sencilla. Fue simplemente un grupo de socios y voluntarios de la asociación y de trabajadores. Contribuimos simplemente a hacer una campaña de concienciación para, con el público objetivo en este caso eran propietarios de tiendas de mascotas exóticas. Sobre todo, en ningún momento pretendiendo señalar a esas personas como culpables de nada, ni que tengan que cerrar esa tienda, ni que no deba ser ese su medio de vida, para nada, sino simplemente con una serie de materiales, carteles y folletos, nos repartimos por ciudades y por número de tiendas de animales, de mascotas exóticas en este caso, y fuimos allí y les informamos de la iniciativa que estábamos haciendo. Y siempre había un poco esta reacción al principio de como cierta desconfianza, ¿no? Llegas, te presentas, compartes los materiales y dices, bueno, ¿qué me estás diciendo, no? Pero en el momento en el que compartíamos con ellos la idea de la campaña, que es de educación ambiental, de concienciación, de que no de decirles a las personas que no compren un animal exótico si eso es lo que quieren, sino que cuando lo compren sean muy responsables, no lo abandonen, no lo suelten, lo vigilen bien y si en algún momento no pueden cuidar de él, pues encuentren una alternativa, pero que en ningún caso permitan que ese animal llegue al medio porque potencialmente se puede convertir en una especie invasora. Y en el momento en el que compartíamos un poco de más información sobre esta campaña con ellos, no hubo ninguna tienda de animales, ningún propietario que no quisiera colaborar. A todos les pareció súper buena idea. Todos cogieron el cartel, lo colgaron en su escaparate, en la puerta, junto a la caja registradora, firmaron en la hoja de firmas y muchos además muy contentos de sí, por supuesto que tenemos que concienciar a que la gente no los abandone. Entonces, para mí esta actividad de educación ambiental en el marco de la prevención, en este caso en el marco de la prevención del abandono de especies exóticas, es un muy buen ejemplo de implicación ciudadana con un actor social concreto, en este caso que son los propietarios de las tiendas de mascotas, y que nos trata, como digo, una vez más de decirle a nadie lo que deben hacer ni lo que no, sino que ellos mismos que manejan estas especies, comercian con estas especies y venden estas especies, se impliquen en evitar que estas especies después no sean abandonadas, se impliquen en educar ambientalmente sobre este problema, en este caso a sus clientes, y creo que fue una campaña que salió muy bien y que tuvo un muy buen recibimiento por las personas, simplemente por la conversación que surgía una vez que entrabas a la tienda de animales, por cómo te ibas después, era una cosa que realmente funcionó muy bien. Luego, esto sería en el caso de la prevención y posteriormente en las dos siguientes fases, que son la detección temprana y la monitorización de especies, la educación ambiental en ambos casos le juega un papel muy, muy importante. En el caso de la prevención temprana, en mi opinión, es muy importante el comportamiento y la educación ambiental y las ganas de implicarse de actores sociales concretos, es decir, de personas que en su vida diaria, ya sea por hobby o sea por
por su profesión van a estar fácilmente en contacto con estas especies. Por ejemplo, un agricultor, un pescador, un turista que está viajando a zonas diferentes a la suya habitualmente, porque van a ser estas personas las que den la voz de alarma si ven algo novedoso o raro que normalmente no se encuentra en ese sitio, de un animal o una planta. Van a ayudar mucho en la vigilancia, pero para ayudar en la vigilancia tienen que preocuparse del problema y querer implicarse en él. Un ejemplo que siempre me viene cuando pienso en esta fase es, de hecho, un familiar mío, que es pescador y le gusta mucho ir a pescar a ríos y a pantanos. Y bueno, como sabéis, en España lo que se puede pescar y lo que no está regulado. Y cuando pescas, de hecho, una especie que es exótica invasora, que por desgracia en nuestros ríos y pantanos hay muchísimas especies exóticas invasoras, de peces y otras especies. Cuando pescas algo que es exótico invasor, está prohibido devolverlo al agua, ¿vale? Entonces, los pescadores lo saben y quieren hacerlo, y lo que le ocurre a este familiar en muchos casos es que es perfectamente consciente de ello, y cuando eventualmente pesca una especie que no puede devolver al agua, no quiere hacerlo, pero muchas veces le ha ocurrido y luego lo discutimos y lo entiendo. Y es que, ¿qué hace con esa especie? Es decir, si no es una especie que pesque para consumo, para luego comérsela simplemente, me dice, y yo no le puedo llevar la contraria, que le da mucha pena dejarla muriéndose en la orilla, básicamente. Entonces, aquí la ética ambiental, la educación ambiental juega un poco ese doble rol, ¿no? Porque por un lado conoces el problema, sabes lo que esta especie ocasiona a las especies nativas, no quieres devolverla al agua, pero al mismo tiempo pues es normal y yo no le puedo cuestionar que no le dé pena dejar a la especie de cualquier manera en la orilla. Y entonces me dice, yo quiero hacer esto, yo soy consciente del problema, estoy de acuerdo en que se haga, pero creo que debería facilitarse algún tipo de recipiente de la autoridad competente, la que sea, el SEPRONA, en fin, a quien corresponda algún tipo de depósitos o recipientes en estos pantanos, en estos sitios donde está permitido pescar, para que la gente realmente que pesque estas especies pueda depositarlos y luego eso se gestiona como se tenga que gestionar, pero que me pidan que la deje muriéndose en la orilla de cualquier forma, pues a mí me hace sentir mal también. Y realmente es algo que entiendo y que no le puedo cuestionar. Entonces, en este caso, en esta fase de prevención temprana, su educación ambiental y su comportamiento es muy importante, pero también tenemos que proveer de herramientas para que las personas que detectan un caso de detección temprana, como pueda ser en este caso un pescador, puedan contribuir. Si no les facilitamos esa herramienta de vigilancia o un contenedor o dónde llamar, pues realmente se dificulta. Aquí es bidireccional el comportamiento individual como el comportamiento de la autoridad competente que corresponda. Y bueno, pasando un poquito a la siguiente fase, en el caso de la monitorización, aquí tal vez es donde más iniciativas de implicación ciudadana podemos encontrar. En la mayoría de sus formas van a ser a través del voluntariado ambiental tradicional y ahora más actual el tema de la ciencia ciudadana. Ambas actividades van a contribuir muchísimo y realmente quien participa en estas actividades o quien se inicia lo hacen siempre desde una primera base, desde una raíz de la educación ambiental. El problema, te has informado sobre el problema o alguien te ha informado, te ha llamado la atención por algún motivo, te ha hecho un poco ese clic de quiero implicarme o creo que es importante implicarme y al final participas. En estos casos tal vez un poco la principal dificultad es mantener, ¿no?, el interés de la gente a largo plazo en este tipo de iniciativas y que no se quede simplemente en una anécdota, ¿no?, que un día fui y me impliqué en una actividad y recogimos tal planta invasora, sino que realmente pues la educación ambiental va a jugar un papel muy importante en esta fase de mantener a la gente implicada y activa y atenta en este tipo de iniciativas, no solo como una actividad de ocio eventual, sino realmente a lo largo del tiempo. Y bueno, de actividades de voluntariado ambiental hay muchísimas y de ciencia ciudadana también, porque hoy día con una aplicación de móvil simplemente podemos ayudar a mapear, ¿no?, las especies invasoras, igual que quieren ahora desarrollar aplicaciones o las están desarrollando para mapear el virus y saber dónde está, pues lo mismo con las especies invasoras.
Y bueno, llegando un poco a la última fase, a esa erradicación absoluta, que es muy difícil, o en el mejor de los casos un control, reducir a la especie invasora, que sea introducida, que se haya convertido después en invasora, en controlarla al máximo, si no hay manera de erradicarla, pero al menos controlarla de manera que los daños que ocasiona en el ambiente, en la economía o en la salud humana sean lo menores posibles. Aquí nos encontramos con, bueno, por un lado, la implicación ciudadana es muy importante también a través de estas iniciativas de voluntariado, ciencia ciudadana y siempre basadas ¿no? Bastante en la educación ambiental. Pero es verdad que también en este aspecto, en esta fase, nos encontramos muchas veces con un cierto conflicto ético. Es decir, cuando hablamos de erradicación de plantas y de animales, de especies introducidas, invasoras en general, no es lo mismo la sensación, los sentimientos que nos produce hablar de erradicación de plantas que erradicación de animales. No es lo mismo, una vez que hablamos de animales, que es un tema que tal vez nos sensibiliza más cuando pensamos en erradicación, no es lo mismo pensar en mamíferos que en animales que no son mamíferos. No es lo mismo cuando pensamos en animales que a lo mejor no son mamíferos, pero son carismáticos, bonitos. Una cotorra argentina allí en Madrid es un ejemplo muy bueno, que cuando pensamos en un animal que nos molesta y nos desagrada, como es el mosquito tigre, por ejemplo, que ahora aquí donde estoy en Italia ya están empezando a aparecer y va a ser un verano intenso. Y bueno, aquí, como digo, pues la ética juega un papel importante y creo que en esta fase la educación ambiental tiene que ser una herramienta que nos ayude a orientar un poco esa ética, esa percepción ética que tenemos del problema. Porque si bien nos puede parecer poco ético eliminar ciertas especies, porque ya están ahí y no es culpa suya, que es cierto, no es culpa suya, las hemos puesto ahí nosotros, tampoco lo es dejarlas, porque ponemos en riesgo a las otras especies nativas que sí hay en el ecosistema. Igual que no fue ético traerlas, tenemos que aprender a través de la educación ambiental que algunas acciones o pensamientos o ideas que puedan parecer muy ecologistas no son éticas. Por ejemplo, no es ético devolver a los animales que han sido traídos a su hábitat o a su país de origen, porque no es posible y acarrea otros problemas. No es ético liberar animales que estén enjaulados y no es ético este tipo de acciones en general. Como decía, devolver a los animales a su lugar de origen puede acarrear problemas de hibridación, de transmisión de nuevos virus, de transmisión de nuevas bacterias, y no es una pregunta que a veces surge y no es viable ni ambientalmente, ni biológicamente, ni económicamente. Y liberar animales, que a veces se dan episodios, ¿no? Pues han liberado bisones de una granja o lo que sea. Pues aunque pueda haber una muy buena intención de base, pero no es ético, porque no es ecologista, no es ecológico y no es ni mucho menos responsable porque se pone al final en jaque a la biodiversidad nativa. Entonces deben ser otras soluciones las que orienten esa ética y esa regulación de estas especies, pero no estas acciones que pueden tener una base de buena intención, pero tenemos que informarnos bien ecológicamente y en educación ambiental para apoyarlas o no. En cualquier caso, aunque el tema de la ética da para otra charla, realmente menciono la ética, menciono el apego que tenemos como mamíferos a algunas de esas especies y que nos cuesta pensar en erradicarlas, y menciono la percepción ciudadana, porque todos juntos, ética, apego y percepción ciudadana, van a ser muy importantes a la hora de diseñar una campaña de educación ambiental eficaz para entender y ayudar a gestionar el problema de las especies invasoras en cualquiera de esas fases que hemos mencionado, desde la prevención hasta la erradicación o simplemente el control. Y bueno, esto que cuento aquí, obviamente, pues también ha sido un aprendizaje para mí. Yo no empecé a estudiar ni de niña ya tenía estas ideas súper claras sobre lo que podía hacer, lo que no, qué especies podía tener
o que no. De hecho, cuando estaba preparando esta charla, estuve haciendo un poco memoria de todas las especies que yo he tenido a lo largo de mi vida. Y he recordado precisamente en mi tercer año de carrera, en biología, que compartía piso con otras dos compañeras, con Lourdes y con Rosa, biólogas también. Y haciendo un poco memoria, me he acordado de que tuvimos en el mismo año, entre las tres, 2 periquitos, 2 hámsters, 2 jerbos, un hurón, unos bichos hoja, 2 ranitas y no sé cuántos bichos más. O sea, no es algo que todo está aprendido, es algo que me aplico a mí también. Porque en ese momento, por ejemplo, era súper común que los estudiantes de biología, no sé ahora, pero en mis años de carrera era súper común que los estudiantes de biología tuviésemos diversos tipos de mascotas y todas ellas exóticas. Ninguna de las que he mencionado es una especie nativa y muchísimo menos doméstica, realmente doméstica. Entonces, y en ese piso, el ratio de número de mascotas exóticas por habitantes del piso, que éramos 3, como habéis visto, era realmente muy alto. Y pensando en esto y en esta charla, realmente en ese momento, no sé ellas, pero yo personalmente no me cuestioné si era ético o no el haber comprado esos animales, si era ético o no tenerlos en casa, porque nos gustaban, los queríamos, les teníamos apego, nos gustaba cuidarlos, nos gustaba limpiarles su terrario, nos gustaba que nos visitaran compañeros de clase y enseñarles la ranita, el hurón, el periquito que teníamos. O sea que realmente era algo que lo teníamos como interiorizado, que nos gustaba y que disfrutábamos. Ahora bien, después de todos estos años trabajando en este tema y después de todo lo aprendido de tantas personas que trabajan en este tema de la gestión de especies y sabiendo el problema que puede ocasionar, reconozco que ahora ya no tengo esas especies ni las tendría tampoco. Si alguien me viniese ahora ofreciéndome de regalo cualquiera de estos bichitos, pues diría que no realmente. Entonces es un poco lo aprendido también autoaplicarlo para poder compartirlo y poder transmitirlo. Y bueno, voy a ir acabando ya, pero no quería cerrar un poco la charla y dar paso también a un poco de debate, si os apetece, sin hacer mención a una cita de un artículo que leí este mes pasado en El País y que me encantó, que es de la bióloga Montserrat Vila, que es especialista en el tema de invasiones biológicas, una investigadora española, que escribió un artículo muy bueno en El País en abril, relacionando precisamente el tema del coronavirus con el tema de las invasiones biológicas. Y voy a leerlo para no equivocarme, simplemente el titular del artículo que dice así: el coronavirus, la pandemia, es una invasión biológica global. El coronavirus es una especie invasora por partida triple. Saltó de especie a huésped, saltó barreras biogeográficas y saltó nuestras vidas. A mí esta reflexión y la lectura de este artículo me hizo pensar bastante y pienso que esta reflexión debe ayudarnos a entender que lo que está pasando y lo que pasará tiene mucho que ver con nuestra manera de gestionar los hábitats, tiene mucho que ver con nuestra manera de relacionarnos con las demás especies. Y para entender esto y mejorarlo y seguir llevándolo a cabo, la educación ambiental es más necesaria que nunca. Nada más, muchas gracias por escuchar y estoy abierta a cualquier comentario, pregunta y observación que queréis compartir. Pues muchísimas gracias, Celia, por tu exposición. Y sí, es el momento de la participación de las personas que andamos por aquí. Como ya sabéis, si alguien quiere hablar, está invitado a hacerlo a través del micrófono, y la gente de Facebook podéis dejar vuestros comentarios y vuestras preguntas y yo se los transmitiré a Celia. Por aquí ya hay alguien que tiene el micrófono abierto, José Ángel o Federico, no sé si alguno de los dos quiere intervenir. Bueno, sí, no sé, Federico, ¿quieres...? No, habla tú, José Ángel. No, bueno, Celia, muchas gracias por tu clara exposición y por tu ánimo tan bonito, ¿no? No, yo quería comentarte solo que los teóricos, no sé si los teóricos de la ética o quiénes, distinguen entre ética como estructura y ética como contenido. Y yo lo que quisiera de ti es una breve reflexión que a mí me ilumine también, en que hemos cargado las tintas en poner ejemplos de lo que no es ético, o sea, el contenido, como un listado de conductas. Y bueno, discúlpame, no es que yo quisiera que subrayases, si estás de acuerdo, la idea de que el problema más de fondo es que
no tenemos educación ética, porque digo ética ambiental, porque las personas nos hemos creído en el poder como posibilidad de hacer con la naturaleza lo que queremos. Y como se ha dicho respecto del virus, por ejemplo, la naturaleza se ha vengado, que es una de las lecturas que he oído por ahí. Entonces, no sé, decirte que me gusta mucho tu planteamiento y que he entendido bien, cosa que yo no tenía mucha noticia de tanta especie invasora. Pero bueno, es como pedirte, si estás de acuerdo, que dediques medio minuto a decir que el problema está, tal vez es demasiado evidente, en la estructura conceptual y existencial que las personas tenemos respecto de la vida. O sea, nos hemos creído los reyes del mundo y tenemos que ocupar nuestro lugar, porque si no ocupamos nuestro lugar, el problema está en debatir. Bueno, discúlpame, esto es lo que quería comentarte. No, de disculpa nada, es una fantástica reflexión y estoy de acuerdo. De hecho, de este tema a mí me gustaría aprender mucho más del tema de la ética, lo he mencionado un poco porque para mí venía al caso conforme preparaba la charla, pero es un tema sobre el que yo misma me gustaría mucho seguir aprendiendo sobre la ética biológica, sobre la ética ambiental. Y es totalmente cierto, o sea, el problema, las conductas no son tanto el problema, son el cómo mantenemos el problema en el tiempo, pero lo que hay de base, lo que hay de atrás es esa relación que hemos establecido con la naturaleza, que se llama antropocentrismo, ¿no? Es eso a lo que te refieres, nos colocamos en el centro y removemos nuestro alrededor como nos ha parecido bien. Fragmentamos hábitat, construimos, movemos materiales vivos o inertes, pero lo movemos todo de sitio y efectivamente ahí está el principio de todo, Luego a través de esos comportamientos poco éticos es como mantenemos esto a lo largo del tiempo, pero la base es otra, efectivamente. Gracias, Celia. Muy bien, gracias. Placer. Yo quería preguntarte, Celia, en España, ¿cuáles crees que son las especies, ahora mismo las especies invasoras más problemáticas? Pues creo que en España, por suerte, pienso que es uno de los países más activos en el tema de la gestión de especies introducidas y especies exóticas invasoras a nivel europeo, porque donde yo trabajo, que recibimos notificaciones de los distintos Estados miembros cada vez que aparece una nueva especie invasora y es obligatorio para una cierta lista de especies notificarlo a la Comisión Europea, España es de los países que más en contacto está. Y más notifican cuando aparecen estas especies. Entonces creo que, aunque tenemos un problema grave, creo que también es uno de los países más activos, con más iniciativas y más acción y más legislación en este caso. Las especies, pues básicamente las que están incluidas en el catálogo español de las especies exóticas invasoras, pero me viene ahora mismo, que supongo que lo habéis visto en las noticias, me viene este ejemplo de la zoya, ¿no?, que ha cubierto el río Tajo, que ha salido además en un parque nacional, en Monfragüe, que tiene mucha tela, que haya sido en un parque nacional, y ha salido estos días en el periódico y en las noticias el manto de la zoya y unas barreras, un intento ahí de barrera de contención para que no se expanda más. Personalmente pienso que las especies exóticas invasoras en ríos son bastante preocupantes y requieren de mucha gestión. En los ríos mediterráneos, tanto a nivel de plantas, que están poniendo muy en peligro lo que era el bosque de ribera original, la ripisilva, y a nivel directamente acuático, por ejemplo, el tema de las especies, los peces, por ejemplo, se están cargando a muchísimas especies nativas. Entonces sí, si tuviera creo que todas son importantes en todos los ambientes la gestión, pero si tuviera que poner un poco la atención, yo me iría a los ecosistemas acuáticos ahora mismo, a los ecosistemas de agua dulce. Si no hay ninguna otra pregunta, yo, Celia, te voy a preguntar una cuestión. Ya que puedo también participar. Pues mira, ahora que has mencionado el proceso de notificación, ¿no?, de los países miembros a la Unión Europea cuando hay alguna incidencia, imagino. No sé si nos puedes describir un poco más cómo es ese proceso y, a tu juicio, en qué se está fallando y qué cosas se están haciendo bien
Unión Europea, quiero decir, porque bueno, nacional ya imagino que cada país es un mundo, ¿no? Pero a nivel comunitario, ¿cómo funciona? Vale, este tema da para una charla o dos, pero es muy buena pregunta, es muy interesante. Pues se están haciendo muchas cosas bien, pero todavía muchas cosas también en el tintero. Para empezar, la Unión Europea tiene lo que se llama una lista de especies, la lista top, la lista negra, que se llama de especies exóticas invasoras de preocupación para la Unión Europea. Ahora mismo son 66 especies de las más de 14.000 introducidas que hay en Europa, o sea, es una pequeñita proporción. También destacar que no todas las especies introducidas se convierten en invasoras, un pequeño porcentaje solo, un 10-15% de introducidas se convierten en invasoras, que son las que hay que gestionar, las que ocasionan algún tipo de daño, y de ese 10-15% ahora mismo 66 componen esa lista top de los países miembros. ¿Qué ocurre? Que para incluir el hecho de que una especie se incluya en esta lista significa que la Comisión Europea tiene que poner recursos, información, medidas a disposición de los Estados miembros para gestionar esta especie. ¿Qué ocurre? Que para incluir una especie en esta lista, todos los países tienen que dar su voto a favor, por así decir. No, o sea, nunca he estado en un proceso de elección de especie, pero lo que me han contado. Una de estas especies tiene que cumplir unos requisitos, tiene que tener su evaluación de riesgo y de impacto, que esa es la parte que hacen los biólogos, científicos y demás. Eso por un lado, pero luego la parte política, digamos, es que los países lo acepten y se pongan de acuerdo. Una de estas especies tiene que estar presente al menos en 2 países, tener su análisis de riesgo hecho y que todos digan vale. Entonces, ¿qué ocurre? Que a lo mejor una especie que es muy problemática y muchos países piensan que deberían y quieren meterla en la lista, como algún país diga que no, porque esa especie a lo mejor es un beneficio económico para ese país, la especie no entra. Un ejemplo es el visón americano. El visón americano es una especie invasora muy problemática en muchas de las especies a nivel europeo, pero sin embargo hay por las granjas estas de peletería, en fin, para algunos países es una fuente económica. Entonces esta especie que algunos países querrían incluir en la lista no lo está. Y bueno, de las especies que están en la lista, una cosa que tiene buena la lista no es solo que puede incluir especies que ya están presentes, sino especies que potencialmente pueden estar presentes en Europa. Por ejemplo, especies que aún no están en nuestras costas, pero sí están en las costas del norte de África y ahí no hay barreras, es el Mediterráneo. Entonces, este tipo de especies también se incluyen y está muy bien incluirlas ahora porque eso es prevención, que es donde mejor puedes actuar, por ejemplo. Eso es uno de los aspectos positivos que tiene. ¿Qué ocurre? Que el notificar especies conlleva una obligación por parte de los Estados miembros a gestionar esa especie de cara a la Comisión Europea, de cara a la Unión Europea. Para gestionarla tienes que invertir recursos. Eso por un lado. Entonces entiendo que a lo mejor no se notifica oficialmente todo lo que debería notificarse porque, vale, voy a notificar que he encontrado avispa asiática, pero luego soy yo el que me tengo que gastar el dinero en erradicar los nidos. Entonces tal vez falta un poquito más de disposición económica conjunta, compartir esos recursos para dar a los países, esta es mi opinión, para dar a los países, para animarlos a que efectivamente pongan en práctica esas medidas de control. Y luego que el no notificar no tiene ninguna consecuencia. Entonces, bueno, no soy muy partidaria de un sistema de multas ni de castigo, pero el no notificar no pasa nada, pues a veces no notifico simplemente por eso. Entonces, es un poco así como funciona. Estoy trabajando mucho en eso, tanto desde mi trabajo, que es más en la parte de información y creación de mapas, información de las especies, como en Bruselas, que es donde se toman, digamos, las decisiones. Se ha hecho mucho, se está ampliando más y más la lista de especies y más las están sobre todo pensando mucho en de qué manera podemos implicar a los Estados miembros, a la autoridad competente de cada Estado miembro para realmente llevar a cabo esas medidas de control, pero todavía falta bastante por hacer. Es un poco esto.
Bueno, a ver si va mejorando la cosa. Tenemos aquí una pregunta a través de Facebook que te transmito. Nos dice María que en concreto en el caso de las cotorras argentinas, ¿cuál crees que hubiera sido la mejor medida para evitar que esta situación se descontrolara? Porque ahora el número de individuos es muy elevado y ya parece complicado su control. Quizá también sería muy importante concienciar a ayuntamientos u organismos gestores de reaccionar antes, ¿no? A ver, la solución perfecta hubiera sido la prevención en su momento, cuando se puso de moda este pajarito que es muy mono, muy carismático, la gente empezó a adquirirlo y se cansaban de él porque es ruidoso, es follonero, entonces luego lo liberaban y es una especie que por sus propias características biológicas, todas las especies que se sueltan o se abandonan sobreviven, pero esta especie en particular por sus propias características ha sobrevivido sin ningún problema y en los entornos urbanos particularmente. Yo creo que este problema se ha ido un poco de las manos y realmente lo que estoy haciendo es leer todo lo que va saliendo y formarme mi propia opinión, porque puedo entender que cuando un problema es muy grave, educación ambiental sola no funciona, erradicación y métodos más agresivos tampoco, tiene que ser un punto medio o una 50-50, pero es difícil. Cuando un problema ya es grave, creo que la solución ideal no existe. Creo que hay que hacer un poco de todo. Sí me gustaría que en el futuro, por ejemplo, para no entrar en ese conflicto ético del que hablábamos, ¿no? De que es más ético, dejar que vivan, pobrecitas, o dejar que vivan pero que mueran las especies nativas, que es menos ético, en fin, un poco por no entrar en ese, para evitar a largo plazo ese conflicto ético, que lo entiendo perfectamente y con el que yo también siento empatía. Pues soluciones alternativas para mí sería precisamente hacer mucha educación ambiental, no solo en la prevención, sino también en el tema del control. Y, por ejemplo, una manera de, a través de la educación ambiental, fomentar el control de estas especies es apoyar más, por ejemplo, la creación de centros de acogida de especies exóticas, por ejemplo, de cogerlas de ahí, llevarlos a un sitio en confinamiento, digamos, donde puedan vivir tranquilamente y que se puedan usar para fines educativos esas especies en un sitio acondicionado para ellas. A veces me pregunto cómo, creo que nunca se ha hecho, pero cómo funcionaría una campaña, igual que se hizo liberación masiva de estas especies, cómo saldría si intentásemos hacer una campaña de educación ambiental de readopción de estas especies. ¿Ayudaríamos al problema o lo empeoraríamos? Porque al final se volverían a escapar y entraríamos ahí un poco en un círculo vicioso. Entonces creo que ahí debe haber soluciones alternativas, pero que todavía tenemos que trabajar bastante en ello. En casos complicados, de todas maneras, creo que la solución ideal no existe, pasa por muchas facetas. Muchas gracias, Celia. No sé si hay alguna otra pregunta. Quique, no sé si estaba por ahí o alguien más que quiera participar. Podéis abrir vuestro micro libremente y plantear vuestra cuestión o vuestro comentario. Hay una, Vanessa, creo que es periodista, me parece, Vanessa, periodista ambiental desde Lima, de Perú, que nos pregunta si usted cree que debería incluirse la filosofía. La filosofía en la gestión de las especies invasoras o viceversa. Entiendo que nuestra filosofía, siendo la filosofía, esa reflexión, ¿no?, sobre la manera de ver y entender el mundo, creo que sí, que es importante, al igual que la ética, por supuesto. Creo que nos haría cambiar el chip bastante también. Pues no sé si hay algún otro comentario por aquí. En la educación ambiental se refiere Vanessa. ¿Verdad? Sí, desde luego, sí, sería muy, muy interesante. De hecho, me acuerdo yo que me formé como educadora ambiental con Federico y con la Asociación Española de Educación Ambiental. Creo que en muchos momentos las discusiones que teníamos en clase y cuando aprendíamos a ser educadores ambientales y a ser formadores de educadores ambientales, muchas conversaciones precisamente adquirían esos tintes filosóficos también, porque absolutamente nuestra manera de entender el mundo, de percibirlo, de relacionarnos entre nosotros, la filosofía
que por desgracia tal vez esté un poco degradada, ¿no?, en el bachiller o en el instituto, pero creo que es muy importante para aprender a pensar precisamente. Entonces sí debería desde luego incluirse en la educación ambiental. Gracias, Celia, y gracias, Vanessa, por la pregunta. No sé si alguien más quiere participar. Si no, Federico, no sé si quieres comentar algo para terminar. Bueno, la verdad es que habría muchas preguntas porque son tantos los problemas y la actualidad que tiene este tema, desde la presencia de insectos, como se ha comentado antes, en relación a mosquitos, por ejemplo, hasta la presencia de aves, mamíferos. Realmente es todo un campo, ¿no?, el tema de las especies introducidas. A mí me sorprendió mucho, por ejemplo, cuando supe que en España había mapaches, ¿no?, que también han debido de venir de pues alguna suelta, ¿no?, o algún comercio ilegítimo o algo. Y en eso también me gustaría, ¿no?, el saber cómo está este tema, si fue algo anecdótico, pues que realmente esta especie ya está extendida, ¿no?, por alguna zona de nuestro territorio. Entonces, bueno, siempre se queda un poco corto, ¿no? No le gustaría, pues eso, el poder conocer y sobre todo las pautas de comportamiento, que como Celia decía, pues no son fáciles, ¿no? Y van entre ese abanico del decir, bueno, pues exterminas, pero por una parte estás quitando ya una vida que está relativamente introducida, pero que es vida dañina. En fin, no es claro, ¿no?, el qué hacer. Entonces creo que hay que hilar en ese sentido con cierta finura y hace falta pues una mirada profesional que vaya más allá pues de lo que puede ser visceralmente, ¿no?, un sentimiento o incluso un frío cálculo, ¿no?, y eso pues no siempre es fácil, ¿no? Entonces yo en eso comparto. Entonces, bueno, no sé si quieres, Celia, comentar algo en relación a estos temas. Y bueno, si no, pues hacemos la despedida. Sí, bueno, muchas gracias por la reflexión, porque es efectivamente eso, al final un poco esa balanza, ¿no?, entre la parte emocional y con la que empatizas con el problema, con la profesional y con la que entiendes que tienes que gestionar el problema, te guste o no. Sobre el mapache concretamente, no sé las cifras en España, pero no es anecdótico. Hay mapache y de hecho el mapache está en la lista que he mencionado de preocupación de especies invasoras para la Unión Europea, porque es un problema a nivel de la Unión Europea, se ha introducido en varios países y está en esa lista de especies prioritarias en la gestión a nivel comunitario, no solo en España. O sea que no es, tristemente, no es solo anecdótico. Gracias. Gracias, Celia. Hay una pregunta más también de Vanessa a través de Facebook, que comenta cómo podríamos regular el ingreso del ser humano a espacios naturales donde después removemos bacterias. Pues este es un tema muy interesante y básicamente, efectivamente, usando simplemente la misma palabra, regulando, es decir, sobre todo en las áreas que están bien conservadas, por ejemplo. Igual que hay reglas en los aeropuertos, en las fronteras, de cosas que puedes llevar en tu maleta, cosas que no en tu equipaje de mano, por ejemplo. Seguro que además ahora eso va a cambiar y vamos a tener además que tener un montón de cuidado con temas de higiene, ¿no?, cuando viajemos y con tu mascarilla o guantes o como sea en el avión o cuando pasas el control. Un poco, yo lo veo un poco así también, regular cómo podemos acceder a los espacios naturales, sobre todo los que aún quedan bien preservados y en los que corremos el riesgo de remover, ¿no?, esas bacterias. Y simplemente, por ejemplo, un hábito muy bueno para la gente que haga turismo de naturaleza sería cambiarse de zapatos. Algo tan simple como cambiarse de zapatos o de ropa, cosas pequeñas, de no entrar con los mismos zapatos donde vas a hacer senderismo, por ejemplo, en el parque natural, con los mismos que vienes de la zona urbana, porque ahí van a quedarse semillas, en fin, cualquier tipo de forma reproductiva de especies, y es una manera en la que se introducen accidentalmente y sin querer especies y ocurre. Entonces, simplemente informándonos. Hay muchas guías de buenas prácticas ambientales para la prevención de introducción de especies exóticas a diferentes niveles, en parques naturales, en islas, que es un problema muy grande, en entornos urbanos. Si buscas en internet simplemente guías de buenas prácticas para
prevención de introducción de especies, vas a encontrar muchas ideas que a lo mejor no caes cuando haces turismo, cuando te mueves, cuando viajas, y que pequeñas cosas las puedes ya incluir en tus hábitos. Eso a nivel individual, y a nivel colectivo efectivamente regular bien. Uh-huh. Y una pregunta más que acaba de entrar ahora por Facebook. Celia nos pregunta, Celia, toca ya tuya, nos pregunta si cree que la situación actual de crisis da pie a que la educación ambiental tome un papel más importante en el sistema educativo. Pues ojalá, ojalá, ese es mi deseo, y seguro que de los compañeros de la asociación también. Creo que de las crisis sale la oportunidad, aunque sea una idea un poco manida, pero es así. Nos tenemos que replantear ahora muchas cosas: nuestra manera, nuestro sistema educativo, nuestro sistema sanitario, nuestra manera de viajar, nuestra manera de relacionarnos con las demás especies. Es una oportunidad muy buena precisamente para que la educación ambiental, la filosofía, la ética, todos estos aspectos que hemos mencionado tengan un papel, un peso mucho mayor en el currículum. No sé si hay algún otro comentario a través de Zoom. Pues en ese caso podemos dar entonces por terminada nuestra sesión de hoy. Muchísimas gracias, Celia. La verdad es que ha sido un gustazo poder hablar de este tema. Ya te digo, un tema que no habíamos introducido todavía en nuestras charlas de los jueves, y tenerte desde Italia, pues gracias a estas tecnologías, pues siempre se puede compartir más lejos y comentar desde más lejos, incluso como ves desde América Latina. Y bueno, pues a nuestros participantes muchísimas gracias por estar allí, y no sé si Federico quieres despedir. También tú, Celia, puedes despedirte tranquilamente. Bueno, pues simplemente, como siempre, muchas gracias a todos y a todas por haber acudido a esta convocatoria. Muchas gracias a Celia, que siempre, pues, en fin, es muy servicial y muy amable con la asociación, porque siempre, pues, colabora cada vez que se lo pedimos, y desearte mucha suerte en tu trabajo por allí, por Italia. Esperar que continuemos colaborando y que nos sigas, sobre todo, aportando en este tema, que es un tema sin duda de enorme interés, porque, si no tengo mal entendido, creo que es la segunda causa de pérdida de la biodiversidad a nivel mundial, después de la pérdida y fragmentación de hábitats. Por lo tanto, es muy importante que estemos concienciados sobre esa temática, y ahí todo lo que nos puedas ir aportando, ir transmitiendo, pues yo creo que para los educadores ambientales pues es una herramienta, ¿no?, muy útil, porque todos nos vamos a encontrar, en alguna medida, estemos viviendo en la ciudad o estemos en el campo, nos vamos a encontrar con esta realidad de las especies invasoras, y es muy bueno el que tengamos un mensaje que transmitir en cualquiera de esos puntos que ella nos ha comentado, bien en la prevención, en el tratamiento o en la erradicación o adaptación, ¿no?, en su caso. Por lo tanto, yo creo que es un tema en el que tenemos que seguir a la escucha, muy importante para la educación ambiental en cualquier ámbito, y desde luego ahora que tenemos, al parecer, buenos deseos de mejorar nuestras relaciones con el medio, pues tanto más, porque esto va a ser una de las cosas que tendremos que tener muy presentes si no queremos, pues, poner en contacto, pues, especies que nunca a lo mejor lo hubieran estado, y con ellas organismos indeseables. Por lo tanto, muy oportuna la elección. Muchas gracias, Ruth, muchas gracias, Celia, gracias a todos, y bueno, continuamos nuestro trabajo. Me despido también entonces. Muchísimas gracias de verdad por contar conmigo en la serie de charlas, y estoy muy contenta de poder seguir en contacto y colaborando aún desde la distancia. Y muchísimas gracias, Ruth, por la coordinación y organizar la reunión en Zoom y Facebook y en todo, y me alegra mucho ver a Federico y a los demás compañeros de la asociación, aunque sea a través de la pantalla, pero me alegra de verdad seguir en contacto y colaborando en todo lo que podamos. Muchas gracias. Que va, el gusto es nuestro. Y un aplauso para Celia. Como siempre, os invito a abrir el micro y a aplaudir, a tener un poco de calor humano a través de estas redes también. Gracias.